Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La Reserva Federal ha anunciado que mantiene una reunión más los tipos de interés en el nivel del 5,25% a 5,50%, tal y como esperaban los mercados. Para hablar sobre ello y cuestiones relacionadas, estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, encantado de estar contigo y con Sputnik. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, la clave del comunicado es que los miembros del Comité del Mercado Abierto, FOMC, han endurecido el tono, pese a que siguen esperando 3 recortes. En su mayoría, los miembros del organismo están dando marcha atrás, dibujando una menor flexibilización de cara a los próximos años. Esta actualización se apoya en mejores perspectivas económicas y en un repunte de la inflación subyacente. Con las previsiones actuales, la Fed ve un máximo de 3 recortes, mientras que en la publicación de diciembre había 5 miembros que contemplaban más descensos. Ahora solo un funcionario ve 4 recortes, es decir, las perspectivas se han endurecido y esos miembros más optimistas ahora han reculado y apoyan los 75 puntos básicos de flexibilización en vez de algún descenso más. Hay más banqueros que ven solo 3 recortes, 2, 1 o directamente ninguno. ¿Qué significa todo esto, Adrián? Bueno, vamos a ver, en principio, si partimos de lo que los grandes medios nos están diciendo durante los 2 últimos años, tenemos que interpretarlo en el sentido de que las políticas monetarias contra la inflación no están funcionando. Como no están funcionando, la inflación no se reduce como se esperaba que se redujera y, por lo tanto, los tipos de interés que se habían elevado para contener la inflación no se pueden, a su vez, reducir. Eso es básicamente el contexto, ¿no? Claro, la cuestión es por qué está pasando esto. Entonces, ahí es donde hay que salirse del relato oficial de los medios, porque, claro, lo que está pasando es que los tipos se han elevado de forma extraordinariamente moderada, a pesar de que constantemente se ha estado haciendo referencia a que los tipos eran muy agresivos, la política monetaria era muy agresiva. En realidad se han estado subiendo incluso por debajo de la inflación. Eso pone tipos reales negativos, tipos reales que se calculan, ya lo hemos hecho en otros programas, por la diferencia entre el tipo nominal y los incrementos de la inflación, y hemos estado con tipos reales negativos hasta mediados del año pasado, cuando entonces ahora se ha ido con tipos reales positivos, pero muy moderados. Entonces no ha habido en absoluto políticas monetarias agresivas, ha habido políticas monetarias que han continuado, de hecho, siendo expansivas, y entonces no es extraño que en ese contexto pues sean los factores reales los que realmente han tenido peso a la hora de ir reduciendo la inflación, no los factores monetarios, ¿no? No que haya habido realmente políticas monetarias agresivas, ¿no? ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, pues hay 2 cosas. Por un lado hay lo que nosotros hemos llamado tolerancia con la inflación. A pesar de que se dice lo contrario, pues de hecho la inflación es muy interesante para conseguir transferencias de recursos de unos sectores de población a otros, fundamentalmente de los trabajadores asalariados, porque no compensan con incrementos de sueldos la totalidad de la inflación, de los trabajadores asalariados hacia los empresarios y de los empresarios hacia el sector financiero. Y por otro lado, porque, como ya dijo BlackRock cuando empezó este proceso inflacionario y luego los bancos centrales, la inflación es un recurso muy práctico para empezar a reducir o contener los niveles de endeudamiento sin que la población se revele, porque la inflación normalmente no se atribuye a un responsable concreto, ¿no? Y con la inflación se van reduciendo deudas a costa de la población, pero sin un coste político excesivo, ¿no? La otra razón es que los intereses, con el nivel de sobreendeudamiento que tenemos, es decir, en Estados Unidos o en Occidente en general, si se suele entender que la deuda pública y privada no debe superar en conjunto un 100, un 150% sobre el PIB, pues ahora estamos, depende cómo se calcula, alrededor del 300% sobre el PIB. Y esto ha permitido mantener artificialmente viva la economía occidental, pero a su vez impide que los tipos de intereses sean altos. Si los tipos de intereses se elevan, empiezan a entrar en quiebra pues muchísimas empresas, las familias no pueden pagar, los gobiernos no pueden pagar, etcétera. Con lo cual los tipos de interés pues es casi imposible que se sitúen en un contexto antiinflacionario, con lo cual no hay más remedio que esperar que la inflación desaparezca por sí misma
porque las políticas monetarias, como consecuencia de esta situación de estructural de sobreendeudamiento de Occidente, pues están incapacitadas para realmente salirse de ese contexto permanentemente expansivo. ¿Cómo está manejando el sobreendeudamiento Occidente, Adrián? Bueno, vamos a ver, el sobreendeudamiento, ese constante incremento de deuda, ha sido importantísimo para mantener viva la economía de Occidente en un modelo que hemos visto que no ha funcionado en los últimos 40, 50 años. El modelo por sí mismo no funcionaba, pero cuando incrementamos la deuda, esto hace que todos gastemos más, ¿no? Gracias al incremento de deuda. Y esto pues empuja el PIB hacia arriba. Pero claro, luego hemos evitado la segunda parte, que es que las deudas hay que pagarlas y hay que pagar los intereses, pues volviendo a incrementar la deuda, incrementando más y más y más. Y con esos nuevos incrementos de deuda, pues hemos ido tapando a corto plazo todos los problemas, aunque haciendo cada vez más difíciles de solucionar el problema de fondo. Y el tema es un problema político, ¿no? Porque claro, nadie se atreve a incidir en ello, teniendo en cuenta que las repercusiones inmensas que esto puede tener de abordarse de forma seria, ¿no? Claro, históricamente hay distintas fórmulas que se han aplicado para reducir el nivel de endeudamiento, y hubo un análisis muy interesante de la consultora McKinsey sobre este tema, un análisis histórico donde describía las distintas metodologías que se han utilizado en unos y otros países sobreendeudados para reducir drásticamente los niveles de inflación. Y entonces, bueno, ¿cuáles son esas estrategias que se han utilizado? Bueno, una estrategia que prácticamente nunca ha funcionado ha sido la del crecimiento económico. Es decir, esperar que si mantenemos simplemente el nivel de deuda y en una situación de crecimiento económico, pues al final el crecimiento económico vaya absorbiendo. Si de esa misma deuda vaya siendo un porcentaje cada vez menor sobre la producción del país, ¿no? Pero esto parece que es lo que se intentó entre la crisis del 2008 y la crisis de COVID del 2020. Y se intentó, pero no se consiguió. Lo más que se consiguió en Occidente es no incrementar más el porcentaje del peso de la deuda en la economía, pero la deuda se fue incrementando al nivel que se incrementaba el PIB. Otros procedimientos, pues bueno, es, por ejemplo, las políticas de austeridad, es decir, de reducir deuda compensándola con detracciones de los ciudadanos, por ejemplo, con reducciones de salarios, pensiones, gasto social o incluso, como se ha planteado en alguna ocasión, posibles requisas de depósitos de los bancos, ¿no? De los ciudadanos en los bancos, ¿no? Esto que se hizo en Chipre se amenazó en su momento con que podía hacerse en otros países y no se llegó a hacer. Pero bueno, esta es una posibilidad que también está sobre la mesa. Pero evidentemente son opciones políticamente muy costosas. En algunos países, tradicionalmente, se utilizó la vía del impago. Sobre todo países en desarrollo, esto se hizo en Argentina o en Rusia, ¿no? Pero, claro, estamos hablando siempre de países que tenían niveles altos de deuda externa. Entonces se toma una decisión políticamente muy fuerte con otros países que es no te voy a pagar la deuda, pero bueno, esos países quedan en dificultades para acceder al mercado de capitales durante unos años, pero luego si recomponen su economía, pues recuperan la situación. Pero claro, el problema es que de lo que estamos hablando, que es ese 300% sobre el PIB en el conjunto de Occidente, claro, es en buena parte deuda interna, es decir, con nuestros propios bancos, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, decir no te pago, pues supone decir inmediatamente, sí, bueno, sí, pero ¿qué hago con el sistema financiero? Que se me hunde inmediatamente si esto sucede, ¿no? Claro, el sistema financiero occidental sabemos que está en situación crítica sin necesidad de hacer ningún análisis, estos análisis de estrés o test de esfuerzo que suelen hacer el Banco Central Europeo o la Reserva Federal norteamericana, ¿no? Y lo sabemos porque con niveles de endeudamiento tan grandes, esas deudas, ¿quién las tiene? Pues las tienen los bancos. Como básicamente son bancos de la propia Europa y del propio Estados Unidos, sabemos que es inevitable que esos bancos en conjunto estén en mala situación. Pero bueno, la posibilidad, ya digo, de impago, pues porque sería también muy difícil de aplicar en este caso, ¿no? Porque si el impago fuese cara al exterior, también Europa, por ejemplo, también tiene deudas exteriores de Estados Unidos. Pero si Europa, por ejemplo, aplica una medida de esas, pues esa medida le va a venir de vuelta. Pues claro, también hay muchas inversiones de otros países en Europa que inmediatamente se diría que, al contrario, hay muchas inversiones de Europa en otros países que esos países dirían, pues si tú no pagas, yo tampoco pago. Con lo cual no resolveríamos el problema. Y entonces, claro, lo que nos decía este informe de McKinsey es que históricamente el instrumento más eficaz para hacer frente a esta reducción drástica de la deuda ha sido la inflación.
Ujú. Por lo que decíamos antes, de alguna forma, porque si hay una reducción de salarios, pues responsabilizamos a los sindicatos, si hay una reducción de pensiones al gobierno, pero si hay inflación, sobre todo si no es demasiado alta, pues no queda muy claro quién es el responsable, ¿no? Parece que hay inflación, ¿no? Si fuese un fenómeno económico sin un responsable muy claro. Entonces, se ve que históricamente la inflación ha sido el instrumento políticamente más eficiente para la reducción drástica de las deudas. Y por eso este era uno de los argumentos que se estaba poniendo sobre la mesa, que lo puso BlackRock en su momento hace 3 años, ¿no? Diciendo, bueno, el tener una inflación relativamente alta, no demasiado, pero una inflación alta durante muchos años, puede ser un instrumento para ir reduciendo esa carga de la deuda de la que Occidente no acaba de encontrar la salida. Bueno, vamos a ver, está claro que Occidente necesita un nuevo modelo de desarrollo que no tenga, entre otras cosas, que funcione, que no tenga que estar apoyándose constantemente en un permanente incremento de la deuda, pero que además necesita tomar alguna medida para reducir esa deuda que ya está acumulada, aunque tenemos que hacer las dos cosas, encontrar un nuevo modelo que no necesite nueva deuda y además reducir drásticamente esa deuda acumulada, y las dos son evidentemente retos históricos extremadamente complicados. Adrián, ¿cuáles podrían ser las posibles estrategias de ese apalancamiento financiero? Sí, bueno, vamos a ver, como ya un poco en la línea de lo que hemos comentado, Uh-huh. y seguimos los criterios de McKinsey, la estrategia que sería políticamente más eficiente, como hemos dicho, es la inflación, que es menos arriesgada si no es muy alta, ¿no? Evidentemente, si entramos en inflaciones del 30, del 50%, ¿no? Pues ya esto sí puede ser socialmente explosivo, ¿no? Y tenemos casos históricos, por ejemplo, en la Alemania de los años 20 de hace un siglo, ¿no? Pero si hablamos de pequeñas inflaciones, pues de un 5 o de un 10% mantenidas durante muchos años, igual pueden ser un instrumento para ir progresivamente reduciendo la deuda a costa de los ciudadanos, eso sí, pero con un coste político moderado, porque los ciudadanos no se darían cuenta del todo de qué es lo que está pasando y de quién es el responsable. El crecimiento económico hay que descartarlo, porque estamos en una economía que no es capaz de crecer. Europa lleva 15 años con un crecimiento de la productividad inferior al 1% como media, o sea, es una situación de estancamiento y, por lo tanto, es casi imposible, salvo que suceda algo inesperado, ¿no?, que simplemente a través del crecimiento seamos capaces de reducir el peso de la deuda sobre la economía, ¿no? Y las otras medidas de austeridad, digamos, pues son medidas muy directas, ¿no? Es decir, bueno, vamos a reducir las deudas a costa de una reestructuración bancaria que vamos a compensar, por ejemplo, requisando depósitos, ¿no?, depósitos en los bancos, o compensándolo con otras medidas de austeridad, con pensiones, salarios, etcétera. Bueno, esto sería explosivo y muy difícilmente gestionable en una situación, digamos, no autoritaria. Con lo cual, y esto se ha hablado bastante, ¿no?, es decir, estas medidas que crecientemente se están adoptando en Occidente, de restricción de la libertad de opinión, de persecución de opiniones divergentes, incluso medidas que se están proponiendo para el control de los ciudadanos por vías digitales, etcétera, pues en qué medida pueden estar relacionadas con un sistema en crisis del que no sabemos cómo salir, ¿no?, y que solo podemos salir de alguna forma, ¿no?, tomando medidas extraordinariamente agresivas contra la población, ¿no? Hombre, sí es cierto que esas medidas de compensación se podrían también, gestionándolas teóricamente de una forma correcta, se podrían también gestionar imputándolas, dentro de lo posible, no a los ciudadanos, sino a los inversores. Y teniendo en cuenta los capitales existentes ya en el sistema bancario, existentes en los bancos centrales, etcétera, bueno, pues parece que en lo fundamental, y con un proceso de 10, 20 años en los cálculos que nosotros hemos hecho, pues sí, podría ser posible ir compensando esas deudas a cargo de los capitales de los inversores. Pero claro, esto supondría llevar a la ruina a muchos grandes inversores, a muchos propietarios de bancos, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final tenemos un problema político. Es decir, esto es imposible que se haga así sin un cambio político
en el cual el poder no esté claramente al servicio de los ciudadanos y sea capaz de enfrentarse a esos inversores hasta el punto de decir, mira, como consecuencia de esta reducción de las deudas, tu banco va a ir a la ruina, ¿no? O lo voy a dar los accionistas de tu banco se quedan sin las acciones y el banco se nacionaliza, ¿no? Claro, hay una serie de decisiones detrás políticamente muy duras que son casi impensables en el contexto político actual en la que la clase política europea y occidental pues tiene unos condicionantes corporativos tan grandes. Pero ya digo, teóricamente, poniendo los números sobre la mesa, sería posible una reestructuración de la deuda que no fuese a cargo de los ciudadanos, sino que básicamente, en lo fundamental, fuese a cargo de los inversores. ¿Está Occidente entre la espada y la pared con el endeudamiento, Adrián? Sí, claro, desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que hemos comentado al principio de las políticas monetarias, porque en un contexto de inflación no podemos luchar contra la inflación con tipos elevados porque eso nos llevaría a la ruina. Como estamos todos tan sobreendeudados, si hay tipos de interés muy altos sobre las deudas, las personas endeudadas, las empresas endeudadas, los gobiernos endeudados harían quiebra, ¿no? Entonces, no podemos luchar contra la inflación de una forma agresiva, con lo cual estamos entre aceptarla o inflación por un lado o quiebra del sistema por otro, con lo cual tenemos que casi rezar para que la inflación se vaya reduciendo por sí misma en base a razones de la economía real y no tanto a razones de las políticas monetarias, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier. Gracias a ti y gracias a Sputnik. BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.